Bienvenidos a El Coloquio TV, donde tomamos las noticias y hacemos lo que se nos da la gana con ellas. Hoy vamos a hablar del Mundial, porque todo el mundo está hablando del Mundial y nosotros también tenemos derecho a hablar del Mundial, ¿o no? Tenemos derecho. Vamos a hablar del Mundial. El Mundial ha sido increíble, el mejor Mundial que yo he visto en mi vida. Ha sido muy, muy bueno. Ha habido grandes partidos, grandes goleadas, ha sido buenísimo. Pero hay una cosa que yo no tolero de este Mundial, y son los camarógrafos. Los camarógrafos del Mundial se enfocaron en arruinarnos la victoria a todos los equipos que ganamos. ¿Por qué? Porque es que los camarógrafos tienen un interés de mostrar siempre este tipo de cosas. Miren a este pobre niño, mírenlo. Miren cómo se va la alegría de la ilusión de la victoria de sus ojos. Hemos visto niños llorar de todos los países, de Brasil, de Japón, de Holanda. Vimos al hijo de Arjen Robben. ¿Cómo va a disfrutar Lionel Messi ganar y pasar a la final si ve al niño de Arjen Robben llorando al frente de su padre? Es terrible, es terrible. Pero a mí el niño que más me dolió ver llorar fue este. Yo sé, James, yo sé. Yo sé. Eso todo se ha arreglado. Venga, venga, James. Chiste grillo. Ahora hablamos. Perdón. Es que es... Mírenlo, pobrecito. Cambiemos de tema. Hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos jugó un buen mundial. Llegó lejos, llegó a la segunda ronda, jugaron un fútbol interesante, salieron de un grupo muy difícil con Alemania, Portugal y Ghana. Y jugaron bien. Jugaron bien porque tienen buenos jugadores como Tim Howard. Tim Howard es el arquero de Estados Unidos. Calvo, con esa barba. Y hay que darle mérito. O sea, de verdad, la última vez que a Estados Unidos le interesó tanto un hombre con barba, era el líder de Al Qaeda. Así que muy bien, Tim Howard. Pero para los demás países que le vaya bien a Estados Unidos es duro, porque el Mundial es esa fiesta que se da cada 4 años en la que 31 países del mundo nos reunimos a ver a Estados Unidos hacerlo mal. Porque por una vez en todos los deportes a Estados Unidos no le va bien. Estados Unidos siempre gana en los Olímpicos de invierno, gana en todo. ¿Por qué nos tenían que quitar esto? ¡Jugaron bien! Gracias, Estados Unidos. Lo arruinaste para todos. Pero bueno, si vamos a hablar de buenos equipos, hablemos del mejor equipo del Mundial. Alemania. ¡Qué equipazo! Ha jugado súper bien, ha metido muchos goles, juegan lindo, dinámico. Müller, Özil, Kroos, todos. Increíbles. Ese partido contra Brasil, 7-1 es un resultado histórico. Jamás le habían dado tan duro a Brasil. Pero es que si hay una cosa que los alemanes saben hacer bien es destruir a una nación, ¿cierto? No, mentiras, no. Esos chistes no se deben hacer. Alemania es un gran país, es la cabeza de la Unión Europea. Alemania no es lo que la gente piensa que es. Y por eso queríamos mostrárselos. Tenemos una imagen en vivo mientras estaba transcurriendo el partido, esa super victoria. Creo que es cuando iban 5-0, me parece. Una imagen en vivo desde Berlín. Vamos a verla. No, esos chistes no se hacen. No se deben hacer. No. Y no, es en serio, esos chistes no se hacen. Y nosotros como colombianos deberíamos entenderlo. Nosotros también somos víctimas de este tipo de chistes. Este tipo de chistes basados en estereotipos que no son ciertos. Digamos, en la primera semana del Mundial, la modelo holandesa Nicolette van Damme publicó en su Twitter una imagen, un meme o un meme, en el que se veían a Falcao y a James aspirando el spray que utilizan los árbitros en el Mundial. Aquí está. Primero que todo, Falcao ni siquiera fue al Mundial. O sea, si van a hacer un chiste, entérense. Pero es un mal chiste porque así no es. Esa no es Colombia. Tristemente, 1 o 2 semanas después, el caricaturista belga Padre sacó esta caricatura en un periódico de Bélgica.
Y es el mismo chiste y ni siquiera es chistoso, de verdad. Entonces, lo que queremos hacer aquí en el Coloquio TV es mostrarle al mundo que Colombia no es eso. Colombia no es narcotráfico. Colombia no es Pablo Escobar, no es cocaína. Colombia es mucho más que eso. Y por eso yo quiero mostrarles cómo Colombia no es narcotráfico, utilizando estas imágenes que encontramos en las redes sociales de Colombia aceptando grácilmente la derrota ante Brasil. ¿Cuál es el nombre de la canción que los inspira? ¿El de la salsa choque? Bueno, venga, sí. La salsa choque. Ay, ¿cómo se llama la canción? Rastas. Ese